Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros. En esta oportunidad, Reporteros, el documental. Comenzamos. La historia de hoy es en Antioquia, en Colombia. La periodista Isabela Bernal realizó un documental al que llamó Verde como el oro y retrata los temores de los campesinos locales por el impacto ambiental y social que traería un proyecto minero llamado Quebradona, con el que la multinacional AngloGold Ashanti pretende explotar por más de 20 años 4,9 millones de toneladas de cobre, oro y otros minerales. Uno de los más grandes planes extractivos que ha visto Colombia en los últimos años. El documental que veremos en segundos fue financiado por la beca Rainforest Fund del Pulitzer Center y busca construir una conversación ciudadana que le pide a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA de Colombia, que niegue la licencia para que las comunidades que habitan esas montañas, junto a especies como el oso andino, también conocido como oso de anteojos, sigan teniendo autonomía sobre su territorio. Nos acompaña Isabela Bernal, ella es la directora de este documental. Isabela, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál fue o cuáles fueron las dificultades que se encontró en la realización de este documental? Bueno, uno de los grandes retos que tuvimos durante el rodaje de Verde como el oro fue, en principio, localizar las coordenadas de la zona de intervención de AngloGold Ashanti, porque nosotros sí queríamos ser muy precisos con lo que íbamos a decir. En la escena de los render, por ejemplo, esa zona, esos paisajes que se muestran ahí sobre los cuales luego se proyecta el render, corresponden específicamente a las zonas que AngloGold tiene determinadas para su zona de intervención, ¿sí? Entonces, ejemplo, el cráter, ¿no? Sí queríamos ser muy precisos con esas coordenadas y nos tomó mucho tiempo durante el rodaje localizar esas zonas en el territorio. Eso por un lado, y por otro creo que también la filmación del oso, pues porque es un sujeto que es impredecible y que nos demandaba muchísima paciencia y nos demandó quedarnos muchas horas esperando, sobre todo porque queríamos evitar una mirada clínica sobre el animal, no queríamos como hacer una mirada como forense, sino más bien muy cercana a él, que nos permitiera casi que sentir la respiración, sentir la textura del pelo. Entonces eso nos significó estar mucho tiempo esperando ese momento y acercarnos muchísimo a él. Yo creo que tal vez fueron dos de los grandes retos que tuvimos durante el rodaje. Gracias, Isabela. Invitados entonces a ver Verde como el oro. Sí, el oso, no lo he visto.
Toda la vida ha estado por ahí en esa selva. Él es el que manda ahí. Además, él huele mucho, entonces si uno está cerquita, él no se deja ver. Y si uno se le arrima mucho, también le puede poner una muñeca de esa encima. Y también lo abre como una palma. Una vez, esos animales también comen a veces carne. Y me lo encontré comiendo carne. Pues de lejos lo vi así. Y me han dicho, lleve esta escopeta que si va a dejar comer del oso. Y le tendí así la escopeta. Y me quedé un rato así mirándolo. Y de pronto cuando le aflojé el disparo, como que ni le estaba midiendo, ya sería. Pues, pegó el rugido y eso salió. Y ahí sí corre, ese animal es muy azaroso. Cuando se casaba, por ejemplo, con el perro, era un tiempo difícil de coger el animal. Que uno soltaba el perro, él perseguía, encuevaba al animal y comenzaba uno a escarbarle, mediodía, 4 o 5 horas. Y pocas veces lo sacaba uno, ¿no? ¿Acuerdas a ciudades tan horribles uno con un recatón o con una palanca haciendo hueco? Además es que cuando esa época Y uno a las 3 o 4 de la tarde para ir sin almorzar tenía que irse para la casa sin el animal. sin el animal. Y quedaba uno con ganas de irse a buscar otro porque estaba muy difícil y pasaba lo mismo. Siempre era así, casi siempre uno salía 6 o 7 veces. Y de 7 veces que saliera, si acaso una vez cogía un animal. Sí, era escaso. La época, pues esa época de la cacería con perros fue como más bien diversión porque pocas veces cogía uno. A enseñar perros pequeños, ya uno los iba enseñando. Cuando más se mató animales era, por ejemplo, cuando había una cosecha de frijol o de arracacha o de yuca, que ahí ahí sí era obligatorio ir pues a cuidar el trabajadero. Sí, porque en un yucal, un O conejo. cuando la persona a veces, me está dañando la yuca, le colocaba un cebadero. Que esa fue colocaban, por ejemplo, a un racimo en aquella parte y cogían el fierro. Por ejemplo, esta posición, entonces allá estaba el racimo. Y uno aquí, horas y horas, cansado, mate zancudo, dele. De pronto, a veces salía y uno no le daba. Pues no le daba el tiro porque estaba uno moviéndose, entonces lo sentía sello. Y cuando de pronto estaba de malas el animalito, que uno lo lograba ver que llegaba, entonces ahí sí llegaba uno y... Así como un museo. Ya para lujo, Eso. Ay, o recuerdo. Con esto se casaba ahora. Eso ya pasó a la historia. pues hombre. Son las 10 de la mañana y mira qué maravilla de neblina a esta hora. La sabiduría de la naturaleza, ya como va subiendo en la lluvia de noche. Sí, va cargando Como vas en la agüita montaña, ya y se va poniendo aquí como... se va enredando ahí en los árboles y empieza a gotear y empieza a alimentar todas las quebradas, ¿cierto? Sí, es que mira que, por ejemplo, dentro de las cosas que la mina no tuvo o no tiene en cuenta cuando habla de los animales que hay, pues primero no tuvo en cuenta el oso y segundo lo único que hizo fue hacer un listado de las especies que hay, es decir, el problema no es de un listado, el problema es, bueno, cómo se relacionan, cuántos hay de cada uno de esas especies. ¿Y luego colocaron en la lista del oso, no? No, no aparece, que porque no lo vieron seguramente, ¿cierto? No conocen el territorio, nunca entrevistaron a nadie, nunca pusieron una cámara trampa,
¿cierto? Entonces, pues, como complicado hablar de lo que no quieren hablar, ¿cierto? Y es un territorio, pues, que el oso ha usado desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? Y teniendo, pues, claro que los osos son unos sembradores de bosque, ¿cierto? Son unos jardineritos. También cultivan. Sí, también cultivan, ¿cierto? En la medida en que comen pepas, tumban los cardones, se los comen, ¿sí? Tumban ramas y en esa medida van brotando con la luz del sol que logra llegar hasta el piso, ¿cierto? Logran germinar las semillitas que habían ahí, ¿no? Porque son pequeñas poblaciones por el tema de que como ha sido tan afectado el bosque, ¿cierto? Entonces, eso ha contribuido, eso y la cacería, lo que llamamos la pérdida del espacio de él o la pérdida de hábitat y la cacería contribuyeron o han contribuido a que las poblaciones bajen mucho. Pero en otras partes lo hay. Sí, digamos que si uno va a Bolívar encuentra registros de osos, si uno va a Andes, en la misma cordillera, sí, en la misma cordillera hay buenos individuos, digamos que no es los que uno esperaría. He oído decir que es muy escaso, pues en el mundo es escaso, parece que aquí es una de las partes donde el más... Es escaso, es que empezando porque es que es el único oso que hay en Sudamérica y el único oso que hay en Colombia. Y no en todo Sudamérica, sino en 5 países nomás. Por eso, y entonces si es tan escaso y es tan valioso, ¿dónde está pues la sabiduría para proteger el área de él? Claro, ahí es porque a nosotros los campesinos nos dicen, no tumbe el bosque, no haga esto, ese arbolito no lo vaya a tumbar. Y llega una multinacional y le dan licencia para que tumbe no uno y no todo. Exactamente, es donde uno ve, bueno, cuál es la lógica con la que estamos trabajando. O conservamos o acabamos con todo. Ellos es que dicen que Támesis no está amenazado con eso, que porque ahí ellos están en otro lado y que no hay que... Pero están ¿cuál? en el lindero. Si es la entonces- misma cordillera y Pero ellos vienen aguardate. explotando. Entonces no hubieran Juan Carlos, explorado eso con el helicóptero. Aquí un helicóptero, ¿cuánto tiempo pudo haber estado esos Como helicópteros 4 aquí? meses ahí andando cada rato. Toda esta parte del Andó, todo esto. Todo esto lo exploraron esa gente para que no van a decir que no se van a meter. Si se metieron allá, ahí se van viniendo. Pero ellos dicen que no, que ellos están en el lindero de Jericó y Támesis, pero que la exploración que están haciendo es allá y que esto no es perjudicado, que además el oso no baja hasta por allá. Pues sí, no sé yo, pero... Y estabas diciendo ahorita que meten unos taladros que tienen 800 y más metros por entre la tierra y van sacando, entonces eso lo meten por allá y sale por aquí. O sea, que perjudicados estamos de todas maneras. No es que esa maquinaria esté trabajando, eso según parece en la finca La Mancha, eso ya hay seguridad privada, ya no puede entrar nadie. Y allá creo que hay mucha maquinaria y están trabajando es por dentro. Cuando menos piensas porque eso va muy lejos. ¿Y usted cree que por qué no puede entrar nadie? Porque no miren eso. Y Para que cuando no ya vean. se derrumbe una montaña de esas, ahí Ya ellos están por allá ya ellos... lejos con el oro montonadito. se lo llevaron todo. Sí, ¿no? Eso es muy verdad. Y ellos de todas maneras vienen diciendo que van a hacer una minería responsable y que equilibrada y que no sé qué, pero uno dice, ¿y qué responsable y qué equilibrada va a ser? Una cosa que se va a sacar un metal que está profundo y encima hay una montaña para volverla a colocar ahí. ¿Cómo la van a volver a colocar? Ellos dicen que vuelven y dejan que casi No, es como que, estaba. de Ellos todas dicen que maneras, casi. hay que pintar pajaritos de oro para poderse meter uno. Pero pues yo digo que la oportunidad de nosotros en el momento es decir no, y pues porque todos vivimos aquí de agricultura, sembramos una racacha, sembramos una yuca, sembramos frijol, o sea, lo tenemos todo. Mire que cuando empezó la pandemia, esa peste que a todo mundo nos apretó, aquí era la única parte donde estaba la panela, íbamos por sal y la carne de pronto, y lo otro estaba acá. Lo otro estaba acá, sí, en Entonces es una ventaja. nuestra vereda, de todas maneras.
Mientras con una cosa de esas, ya uno puede que pronto se gane unos jornales ahí. ¿Y después qué? ¿Qué Sí, porque sigue? miren que ¿A dónde deja usted sus nietos y sus hijos? ¿A qué sector ha afectado menos la pandemia? Al sector agrícola, porque ahí hemos estado sosteniditos, nunca hemos tenido esos encierros tan bravos que tiene la gente en la ciudad. Si nosotros tenemos que vender las tierras por problemas de la minería, porque a uno, cuando esa gente llega o a las buenas o a las malas, lo sacan a uno. ¿Por qué? Porque a uno le ofrecen por la finca y si no quiere vender, a las buenas o a las malas lo sacan. Chumbimba le da para que vaya. Hasta lo mandan Sí, es que eso es ya. Hay que desocupar porque es que ahí debajo hay una cosa que la necesitamos nosotros. Entonces, Si dicen que uno no tiene derecho sino como a 2 metros y el resto que el subsuelo es del gobierno. Eso es lo que pasa. Entonces, el gobierno le da la bala a esa gente para extraer esa minería. Entonces nosotros seguimos siendo arruinados del gobierno a toda hora porque ya no viven encima de nosotros. Que también se necesita la minería, creo yo, porque hay mucha maquinaria, digamos, ahora hay mucha tecnología, pero prácticamente detrás de esos aparatos es que van a eso acabar con el campesino también. ¿Para qué tanta tecnología si no hay quien trabaje el campo? esa es la otra, que ¿Sí o no? nosotros, por ejemplo, cuando compramos un celular y que compramos ahí un poquito de eso que están sacando ahí. Cuando se compra una cámara, ahí se compra un poquito de eso. Entonces, va a tocar dejar de ir usando esas cosas. Sí, porque esa minería no solo explota el oro, sino que hay otros metales que esa gente como que se llevan también. Pues uno tiene muy poco conocimiento de eso, pero uno oye decir y ve que sí sacan como mucha cosa de todas esas montañas. El computador para el muchacho para que estudie, ahí lleva de esa cosa que sacaron de ahí. Y así es. El nacer todo esto río acá no ha producido ningún problema, ni a usted lo han amenazado por eso, ni nada de esas cosas. Pero al de entrar a la minería sí hay amenazas y hay problemas. Por ejemplo, yo tuve una amenaza por decir unas trovas en contra de la suciedad del río. Es que por ahí llega el problema. Esa gente se dio cuenta ahí mismo. Teléfono. Que se midieran qué hablaban y que no sé cuántas, que ellos están ensuciando en ningún río y que si no vea. No, es que esa es la cosa. El malo Al ladrón tratan señor y al señor como a un pirata. Hay una canción que dice eso. Estamos montados aquí, hermano. Y usted le pregunta, por ejemplo, ¿por qué esto de tanta muerte de los líderes sociales? ¿Por qué eso? Porque no le conviene a ciertos sectores. No les conviene. Eso es verdad. Eso aquí es muy delicado todo ese tema. Pero sin voz y sin ley, porque no hay una ley que nos vaya a nosotros. A ver, ¿qué me San Pablo? Si se meten es porque no la hay. Claro, es que porque ellos tienen la autoridad. De todas maneras, muchas gracias por... Muchas gracias a esas guisanderas, están Sí, muy Dios les pague, que trabajando muy duro allá. atendieron muy bien, les iba a ver que seguir viniendo. Se utiliza un método que se llama perforación y voladura. Volver a avanzar, volver a perforar, volver a poner el explosivo, vuelvo y hago la perforación, hago la voladura, vuelvo y saco el material. Ese es el ciclo. Yo voy avanzando. No hay río subterráneo. No hay. Nosotros vamos a estar en total 38 años en el territorio. Formar esos recursos minerales
en progreso social, económico y ambiental. Nuestro relacionamiento con la comunidad es directo. Que es el que se genera a partir del aprovechamiento de esos recursos minerales se convierte en desarrollo o en progreso. Nosotros no encontramos evidencia en el área de intervención del proyecto ni en el área de influencia de la presencia del oso. Nosotros no estamos afectando a la conectividad de las especies. Nuestro objetivo es minería con propósito. Imaginémonos cómo va a ser la zona donde va a quedar la transformación de los materiales de la mina, cerca al Cauca, más bajitos que aquí, más caliente. Yo no soy ningún gran conocedor, tengo unos mínimos conocimientos y son la obligatoriedad de estar en el territorio lo que me lo ha permitido y que tengo un poquito de tiempo. Pero la mina, la primer mina de 5. Néstor, son 5. Van a ser 5. No se me asuste, van a ser 5. Entonces la primer mina, que es Quebradona, queda... ¿Quebradona? Quebradona, que es Quebradona. En Jericó. En Jericó. Entonces queda en los límites entre Támesis y Jericó. Nos venden el cuento de que va a ser en Jericó, pero queda al ladito de allá de la línea divisoria. Al ladito de aquí, de esta línea divisoria que en este mapa, queda aquí a 300 metros de la línea divisoria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que queda entre Jericó y Támesis. Pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se dice que no se afecta a Támesis si están ahí, pues, en el lindero? Es como si este alambrado que separa las dos fincas, una serpiente, le impidiera pasar al otro lado, porque hay un alambrado. ¿Usted qué piensa? Imposible. ¿Pasará o no pasará una serpiente por ahí? Eso es ave y sí. ¿Será porque no sabe leer o será porque puede pasar? ¿Por qué será que no estamos incluidos en el estudio de impacto ambiental? ¿Vos te imaginas? Por eso, pero al hacer minería ya, pues sí vamos a estar afectados. Van a hacer minería en la parte alta, en el segundo piso de nuestro municipio, y entonces el primer piso dice que no nos va a pasar nada. Pero es que es muy grave el tema, porque es que nosotros tenemos aquí en el sur, así como lo muestra el mapa, aquí en el sur, en la cuenca del Conde y el Cartama, tenemos la comunidad indígena, Néstor. Y es increíble que si hay minería en nuestro territorio, como de hecho lo está viendo, los indígenas tienen que ser tenidos en cuenta porque son una población con derechos especiales, Néstor. La Constitución del 91 nos muestra que son derechos especiales. Entonces, ¿sabe qué tendría que hacer? Eso siendo así, pues entonces no tuvieron ni en cuenta a los indígenas ni a las comunidades tampoco. Néstor, entonces violan la Constitución porque habría que hacer una consulta previa. O sea, llamar a consulta previa a los indígenas. ¿Usted cree que ellos van a estar de acuerdo con que nos perforen el territorio cuando su concepto de la madre tierra es terriblemente profundo, terriblemente arraigado en su corazón? Y es que debiera ser el concepto de todos, pues decir, nos perjudicamos es todos, ¿no? Los indígenas y las comunidades en general, claro. Osoka, símbolo de cambio abadamai, kahumamana, maude,
puente Bidajao entre cielo y Urubare, a un puente Cubua, a un Cajumacunicia Mara, a oso cuentora, puente Bidajao en cielo, Marachi Urubare. Mi tiene Bidajao oso harado, a historia, Namberai de Benabajarabadao, a osora, si primer hombre en el mundo de Mukinana humano ni más impasible, oso tachi primer día, si primer Mukina en el territorio de Nibabachibida Hatu. Hatu en bena símbolo Nibabachibida na Udruade. Mamá, de Acubuchi hueso, la minería, a nosotros los indígenas, los minerales son los huesos de la naturaleza, son los huesos de la madre tierra. Es como meter algo y sacar la costilla a uno, y uno ya no va a quedar lo mismo. Es como romper los huesos de los pies, y ya uno no va a caminar lo mismo. Entonces, y nosotros como indígenas, pues miramos eso, la chiconicia de Mao Echenonema. Más abajo, pero al enfermar la madre tierra, ese cuerpo tan elegante de la naturaleza, también se enferman los hijos de la madre tierra, que son nosotros, los seres humanos. Hablamos en Vera, campesinos, comunidades afros, mestizos, etc. Y aparte de eso, la sangre se contamina de la madre tierra. ¿Y qué es la sangre? El agua. Es el agua de la madre tierra, la sangre. Se contamina. Cuando me casé, la mujer no comía la racacha, que porque eso sabía muy maluco. Y ahora no hay arracachas, no trajo. A ella le gusta mucho. Sí. Pero no comía, que es que no me sabe maluco. Pero es que es como que uno se pone a ver y la otra vez como que casi nadie comía eso. Ahora casi todo el mundo le gusta. Es que es muy buena, ¿no? Una sopa de esto. Yo creo que más que todo es por lo que está escasa. Con ahora tortillita y huevito y cositas ahí, eso es bueno. Pero sí, cuando había, y en esa época yo sí que cultivaba eso, ya casi no. Ya uno viejo y con tanto que hacer no le da, pero primero yo tenía mucho. Entonces llevaba muchas racachas, que es que no, a mí no me gusta eso. ¿Dónde está amontonando usted ahí? Pues aquí eché un poquito para este ladito, pero era mejor ir sacando para allá, ¿para qué? Como para la salida. Amontonando allí. Todo. Para ir recogiendo esta parte. Anoche estuve soñando y hablaba con mis abuelos y le pregunté llorando qué puedo hacer por mi pueblo. Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar. Y el hermano va y lo vende y luego vuelve a cobrar. Aquí todo está al revés, nadie quiere trabajar. Y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al ladrón tratan señor y al señor como a un pirata.
del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios, y hay sin hechos 1000 corbatas. El amor es un amor en la medida que paga. De la iglesia suya abuelo ya casi no queda nada. Los curas que no son la quieren manipulada. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros, el documental. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, france24.com, para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana.